Capítulo 9. El sí mismo autobiográfico. La memoria hecha consciente. Las autobiografías están hechas de recuerdos personales. Son la suma total de todo cuanto han sido vivencias y experiencias de nuestra vida, incluyendo los planes que hemos hecho para el futuro, ya fueran concretos o imprecisos. Los sí mismos autobiográficos son autobiografías hechas conscientes. Se basan en el campo de acción de la propia historia memorizada, tanto la reciente como la distante. Las experiencias sociales de las que formamos parte o deseamos formar parte se incluyen en esa historia, así como los recuerdos que describen las más refinadas de nuestras experiencias emocionales, aquellas que se podrían calificar de espirituales. Mientras el sí mismo central late incansable, siempre en línea, desde un darse por aludido medio insinuado a una presencia sin ningún disimulo, el sí mismo autobiográfico, en cambio, lleva una doble vida. Por un lado puede ser público y abierto y componer lo más grandioso y humano de la mente consciente. Por otro, puede permanecer latente con sus miradas de componentes aguardando el momento de activarse. Esa otra vida del sí mismo autobiográfico tiene lugar fuera de la pantalla, lejos de la conciencia accesible, y es posiblemente allí donde y cuando la conciencia de sí madura, gracias a la gradual sedimentación y la reelaboración de la propia memoria. A medida que las experiencias vividas son reconstruidas y repetidas, ya sea en la reflexión consciente o en el procesamiento no consciente, son reevaluadas en su sustancia e inevitablemente reordenadas, modificadas lo mínimo o a fondo, en términos de su composición factual y acompañamiento emocional. Las entidades y acontecimientos adquieren nuevos pesos emocionales a lo largo de este proceso. Algunas imágenes de lo que recordamos son archivadas en la planta que ocupa la sala de montaje de la mente. Otras son restauradas y realzadas, y otras siguen estando combinadas con tanta destreza por nuestras necesidades o por los caprichos del azar, que crean nuevas escenas que nunca se rodaron. De este modo, a medida que los años pasan, se reescribe sutilmente nuestra propia historia. Por esta razón, los hechos pueden adquirir una nueva importancia, y por esta razón, la música de la memoria, al tocarse hoy, suena diferente que hace un año. En términos neurobiológicos, esta labor de construcción y reconstrucción se produce en amplia medida en un procesamiento no consciente y, por lo que sabemos, puede incluso ocurrir en sueños, aunque puede surgir de vez en cuando en la conciencia. En su realización se sirve de la arquitectura de convergencia-divergencia, a fin de convertir las imágenes codificadas que se hallan contenidas en el espacio disposicional en imágenes explícitas en el espacio de imágenes. Por fortuna, dada la abundancia de registros del propio pasado vivo y del futuro anticipado, no es preciso recordarlos todo, ni siquiera la mayor parte, siempre que operemos en modo autobiográfico. Ni siquiera Proust hubiera necesitado apoyarse en todo su pasado, ricamente detallado y desde hacía tanto tiempo desvanecido, para construir un momento de su plena autoprousticidad.
Afortunadamente, confiamos en episodios claves de la propia vida. Una colección de esos episodios, en realidad, y según las necesidades de cada momento, simplemente recordamos un cierto número de este tipo de episodios y hacemos que influyan sobre el episodio actual. En determinadas situaciones, sin duda, el número de episodios evocados puede ser muy elevado, una auténtica hemorragia de recuerdos impregnados de las emociones y los sentimientos que una vez los acompañaron. Siempre se puede echar mano de Bach para suscitar este tipo de situaciones. Pero aun cuando el número de episodios sea limitado, la complejidad de memorandos que intervienen en la estructuración del sí mismo es, por decirlo con moderación, muy grande. Y en ello consiste el problema de construir el sí mismo autobiográfico. Construir el sí mismo autobiográfico. Sospecho que la estrategia que el cerebro adopta para construir el sí mismo autobiográfico es como sigue. En primer lugar, conjuntos sustanciosos de recuerdos biográficos definitorios tienen que agruparse de tal modo que cada uno pueda ser fácilmente tratado como un objetivo individual. Cada uno de esos objetos puede modificar el proto-sí mismo y producir su pulso de sí mismo central, con los respectivos sentimientos de conocer y la consiguiente prominencia del objeto que lleva consigo a remolque. En segundo lugar, dado que los objetos de nuestras biografías son tan numerosas, el cerebro necesita dispositivos capaces de coordinar la evocación de recuerdos y entregarlos al proto-sí mismo para la necesaria interacción y retener los resultados de la interacción en un patrón coherente relacionado con los objetos causantes. No es un problema trivial. En efecto, los niveles complejos de sí mismo autobiográfico, aquellos que, por ejemplo, incluyen aspectos sociales sustanciales, abarcan tantos objetos autobiográficos que requieren numerosos pulsos del sí mismo central. Por lo tanto, construir el sí mismo autobiográfico exige un aparato neural capaz de obtener pulsos del sí mismo central múltiples durante una breve ventana de tiempo para que arranque un número sustancial de componentes, al tiempo que los resultados se mantienen unidos de manera transitoria. Desde un punto de vista neural, el proceso de coordinación resulta especialmente complicado por el hecho de que las imágenes que constituyen una autobiografía se implementan en gran medida en los espacios de imágenes situadas en la corteza cerebral, basadas en la rememorización procedente de las cortezas disposicionales, y no obstante, para que sean conscientes, esas mismas imágenes tienen que interactuar con la maquinaria del proto-sí mismo, que, como hemos visto, se halla en gran medida en el tronco encefálico. Construir un sí mismo autobiográfico exige mecanismos de coordinación muy sofisticados, algo de lo que la construcción del sí mismo central puede, en general, prescindir. A modo de hipótesis de trabajo, por tanto, podemos afirmar que construir un sí mismo autobiográfico depende de dos mecanismos combinados. El primero es subsidiario del mecanismo del sí mismo central
y garantiza que cada conjunto biográfico de recuerdos sea tratado como un objeto y se haga consciente en un impulso del sí mismo central. El segundo lleva a cabo una operación de coordinación que incluye los siguientes pasos. Primero, ciertos contenidos son evocados a partir de la memoria y presentados como imágenes. 2. Las imágenes pueden interactuar de una manera ordenada con otros sistemas en algún otro lugar del cerebro, a saber el proto-sí mismo. Y 3. Los resultados de la interacción se mantienen coherentemente durante una determinada ventana de tiempo. Las estructuras que intervienen en la construcción del sí mismo autobiográfico incluyen todas aquellas que son precisas para el sí mismo central, en el tronco cerebral, el tálamo y la corteza cerebral, y además las estructuras que intervienen en los mecanismos de coordinación que antes hemos tratado. La cuestión de la coordinación. Antes de abundar algo más en el asunto de la coordinación, me gustaría primero cerciorarme de que no se malinterpreta la idea que acabo de presentar. Los dispositivos de coordinación que postulo no son teatros cartesianos. En ellos no se representa obra alguna. Tampoco son centros de conciencia. No son homúnculos intérpretes. No saben nada y no interpretan nada. Son concretamente lo que como hipótesis he planteado que eran, y nada más. Son organizadores espontáneos de un proceso. Los resultados de la operación en su conjunto no se concretan en el interior de dispositivos de coordinación, sino más bien en otra parte, y en especial dentro de las estructuras cerebrales que elaboran imágenes y que generan la mente, situadas tanto en la corteza cerebral como en el tronco encefálico. La coordinación no la dirige un misterioso agente exterior al cerebro, sino más bien una serie de factores naturales como el orden de introducción de los contenidos imaginados en el proceso de la mente y el valor acordado a esos contenidos. ¿Cómo se llega a asignarles un valor? Consideremos que cualquier imagen que ha de ser procesada por el cerebro es valorada automáticamente y marcada con un valor en un proceso basado en las disposiciones originales del cerebro, sistema de valor biológico, así como en disposiciones que son adquiridas por medio de un aprendizaje que se prolonga a lo largo de toda la vida. El sello que marca el valor se añade en el curso de la percepción original y es registrado junto con la imagen, pero es también revivido en cada caso en que se recuerda. En resumen, expuestos a determinadas secuencias de acontecimientos y a una riqueza de conocimientos pasados que han sido filtrados y marcados según su valor. Los dispositivos coordinadores del cerebro estimulan la organización de los contenidos actuales. Además, los dispositivos coordinadores entregan las imágenes al sistema del proto-sí mismo y por último, guardan los resultados de la interacción. Pulsos del sí mismo central. Los guardan en un patrón coherente transitorio. Los coordinadores
Según la hipótesis que hemos presentado aquí, la primera etapa de implementación del sí mismo autobiográfico neural necesita de estructuras y mecanismos de los que ya hemos tratado en el caso del sí mismo central. Pero hay algo característico en las estructuras y los mecanismos necesarios para llevar a cabo el segundo estado del proceso, a saber, la coordinación a escala encefálica que antes hemos descrito. ¿Cuáles son los candidatos para desempeñar este papel de coordinación del sistema a gran escala? Se me ocurren varias estructuras posibles, pero solo unas pocas se pueden considerar seriamente. Un candidato importante es el tálamo, una presencia inamovible en cualquier examen de la base neural de la conciencia, y en concreto dentro del tálamo su colección de núcleos asociativos. La posición intermedia entre la corteza cerebral y el tronco encefálico. De los núcleos talámicos resulta ideal para gestionar las señales y la coordinación. Aunque el tálamo asociativo está lo bastante ocupado para construir el tejido de base de cualquier imagen, desempeña un papel muy importante, pero no el principal, cuando se trata de coordinar los contenidos que definen al sí mismo autobiográfico. En el capítulo 10 trataremos con mayor detalle del tálamo y de la coordinación. ¿Cuáles son los otros posibles candidatos? Una firme candidata es una colección mixta de regiones en los dos hemisferios cerebrales que distinguen por la arquitectura de sus conexiones. Cada región es un nodo macroscópico situado en las principales intersecciones del tráfico de señales convergentes y divergentes. Aquellas regiones que en el capítulo 6 señalé como RCD, al mismo tiempo que indiqué que estaban formadas con numerosas ZCD. Las RCD se hallan estratégicamente situadas dentro de las cortezas de asociación de orden superior, pero no así dentro de las cortezas sensoriales que elaboran las imágenes. Afloran en lugares como la unión temporoparietal, las cortezas temporales medial y lateral, las cortezas parietales laterales, las cortezas frontales mediales y laterales, así como en las cortezas posteriomediales. Estas RCD conservan los registros del conocimiento previamente adquirido en relación a los más diversos temas. La activación de cualquiera de estas regiones fomenta la reconstrucción por medio de la divergencia y la retroactivación en las áreas de elaboración de imágenes, de diversos aspectos del conocimiento pasado, entre ellos los relacionados con la propia biografía personal, así como los que describen el conocimiento genético impersonal. Posiblemente las principales RCD podrían además integrarse por medio de conexiones corticales de largo alcance como las que identificó hace un siglo el neurólogo suizo Jules de Hering. Este tipo de conexiones introducirían otro nivel de coordinación entre las áreas. Una de las principales RCD, las cortezas posteriomediales, parecen tener una posición más elevada que las demás en la jerarquía funcional y presentan varios rasgos anatómicos y funcionales que las distinguen del resto. Hace una década sugerí que la región formada por las cortezas
posteromediales estaba vinculada al proceso de formación del sí mismo, aunque no de la manera en que ahora lo concibo. Una serie de pruebas obtenidas en los últimos años sugieren que la región de la corteza posteromedial interviene efectivamente en la conciencia, y muy en concreto en los procesos relacionados con el sí mismo, y han facilitado información sobre la neuroanatomía y la fisiología de esa región cortical posterior medial de la que antes no se disponía. El último candidato es una estructura enigmática conocida como claustro, que se halla estrechamente relacionada con las RCD, situado entre la corteza insular y los ganglios basales de cada hemisferio. El claustro tiene conexiones corticales que potencialmente podrían desempeñar un papel coordinador. Francis Crick estaba convencido de que el claustro era una suerte de director de las operaciones sensoriales encargadas de unir los componentes dispares de un percepto plurisensorial. Los estudios neuroanatómicos experimentales han puesto de manifiesto las conexiones del claustro con diversas regiones sensoriales, lo cual ha hecho que la función de coordinación resulte bastante plausible. Lo desconcertante del caso es que el claustro tiene fuertes proyecciones con aquella importante RCD y divergencia que antes he mencionado, la corteza posteromedial. El descubrimiento de este fuerte vínculo se produjo después de la muerte de Crick y por ello no aparece en el artículo publicado con el título póstumo. Escribió con Christoph Koch defendiendo su posición. El problema que conlleva presentar al claustro como candidato a coordinador estriba en su pequeña escala de respecto del trabajo que es preciso realizar. Por un lado, no debemos confiar en que alguna de las estructuras antes mencionadas lleve a cabo la labor de coordinación por sí sola sin ayuda de ninguna otra. Por otro, no hay razón que impida al claustro hacer una aportación relevante a la construcción del sí mismo autobiográfico. Un posible papel para las cortezas posteromediales. Necesitamos una investigación adicional para determinar el papel específico de las cortezas posteromediales en la construcción de la conciencia. Más adelante en este capítulo pasaremos revista a las pruebas que han aportado diferentes fuentes, como por ejemplo la investigación en el ámbito de la anestesia, la investigación del sueño y sobre las afecciones neurológicas, que van desde el estado vegetativo y el coma hasta la enfermedad del Alzheimer. También los estudios de los procesos relativos al sí mismo, aplicando la tecnología de la neuroimagen funcional. Pero ante todo me centraré en las pruebas acerca de las cortezas posteromediales, que parecen más sólidas e interpretables. Las pruebas que han aportado los estudios realizados en el campo de la neuroanatomía experimental, y especularé sobre las posibles funciones de las cortezas posteromediales, así como las razones por las que deberían ser investigadas. Cuando propuse que las cortezas posteromediales habían de desempeñar un papel en la generación de la subjetividad, había dos líneas de pensamiento detrás de esa idea.
La primera venía sugerida por la reflexión sobre el comportamiento y el supuesto estado mental de los pacientes neurológicos que padecían de lesión focal de esa región, que incluía la lesión causada por el estado final avanzado de la enfermedad de Alzheimer, así como accidentes vasculares cerebrales extremadamente raros y metástasis cerebrales producidas por cáncer. La otra línea de pensamiento estaba relacionada con la investigación teórica de una región que en términos fisiológicos es adecuada para reunir información, tanto acerca del organismo como sobre los objetos y los acontecimientos con los que el organismo interactúa. La región de las cortezas posterior-mediales era una de mis candidatas, porque parecía estar situada en una intersección de vías asociadas con la información que proviene del interior visceral, interoceptiva, del sistema musculoesquelético y del mundo exterior. Los hechos que avalan estas líneas de pensamiento no están en tela de juicio, pero ya no veo la necesidad de asignarle el papel funcional que había imaginado. Sin embargo, las hipótesis dieron pie a investigaciones que arrojaron información nueva e importante. Avanzar con aquella hipótesis no fue sencillo. El principal problema consistía en que la información neuroanatómica disponible sobre esta región era bastante limitada. Se habían iniciado algunos valiosos estudios orientados a cartografiar la conectividad en partes de las cortezas posterior-mediales, pero el diagrama de conexión de la región en su conjunto no había sido investigado. De hecho, la región no era conocida por su nombre actual, sino por las partes que la formaban, a saber la corteza cingulada posterior, la corteza retroesplenial y el precuneus. Las cortezas posterior-mediales, o el nombre que se les quiera dar, no aparecían aún en el radar de las áreas importantes del cerebro. Con el fin de explorar las hipótesis de que las cortezas posterior-mediales intervenían en la conciencia, era preciso conocer la neuroanatomía de sus conexiones, una información de la que por entonces no se disponía. Por esta razón, nuestro grupo de investigación emprendió un estudio neuroanatómico experimental realizado en primates no humanos. Los experimentos fueron llevados a cabo en el laboratorio de Joseph Parvizi, en colaboración con Gary Van Housen. El estudio, en lo esencial, consistió en practicar diversas inyecciones con marcadores biológicos en todos los territorios cuya conectividad neuronal nos proponíamos investigar, utilizando para ello a macacos como sujetos del experimento. Después de inyectarles en una región cerebral determinada, los marcadores biológicos eran absorbidos por las neuronas individuales y transportados por sus axones hasta sus destinos naturales, donde quiera que las neuronas estuvieran en ese momento conectadas. Estos son los marcadores anterógrados, otra clase de marcador biológico, en este caso de tipo retrógrado. Es captado por las terminales de los axones y transportado en sentido contrario, desde el lugar en el que se hallan las terminales hasta los somas celulares de las neuronas, en sus puntos de origen. El resultado de todos los viajes de los marcadores era la posibilidad de cartografiar para cada región que nos habíamos fijado como objetivo los lugares de origen de las conexiones que la región recibe, así como los lugares a los que la región envía sus mensajes. El patrón de conexiones de las cortezas posterior-mediales, tal como se mostraba en el primer artículo,
Publicado. Resultado de laboratorios e investigaciones que requirieron tanto tiempo, los cuales se pueden describir como sigue. Primero, inputs de las cortezas de asociación parietal y temporal, cortezas entorroneales y cortezas frontales convergen en la corteza posterior-medial, al igual que los inputs de la corteza cingulada anterior, un receptor principal de las proyecciones provenientes de la insulina. 2. Salvo unas pocas excepciones, los lugares en los que se origina la convergencia de inputs hacia las cortezas posterior-mediales también reciben los outputs divergentes de ellas, con las excepciones de la corteza prefrontal ventromedial, el claustro y los núcleos intralaminares del tálamo. Algunos emplazamientos que no proyectan hacia la corteza posterior-medial son el núcleo caudado y el putamen. 3. No hay conexiones con origen o destino en las cortezas posterior-mediales en relación con las cortezas sensoriales iniciales o las cortezas motoras primitivas. 4. De los resultados descritos en los apartados 1 y 2, resulta evidente que las cortezas posterior-mediales forman una región de convergencia y divergencia de alto nivel. Se trata de un miembro destacado del club de las regiones de convergencia y divergencia, y las considero buenas candidatas para coordinar los contenidos en la mente consciente, y tienen también una importante relación con otro coordinador potencial, el claustro, cuyas proyecciones de manera significativa van hacia las cortezas posterior-mediales, aunque es mal correspondido. Un estudio reciente, llevado a cabo en seres humanos, ha dado nuevo apoyo a la idea de que las cortezas posterior-mediales son distintas en términos neuroanatómicos. El estudio, que dirigió Olaf Sporns, utilizó una técnica moderna variante de la generación de imágenes por resonancia magnética, las imágenes del espectro de difusión, que produce imágenes de las conexiones neuronales y de su aproximada distribución espacial. Los autores utilizaron los datos que habían obtenido a través de la generación de imágenes para elaborar mapas de las configuraciones de las conexiones en toda la corteza cerebral. Y llegaron a identificar varios centros de conexiones, algunos de los cuales se corresponden con las regiones de convergencia y divergencia de las que hemos estado tratando. Asimismo, concluyeron que la región de las cortezas posterior-mediales constituye un centro de conexiones único, concentrador modal, por así decirlo, más firmemente interrelacionado con otros centros de conexiones que cualquiera del resto. La corteza posterior-medial en funcionamiento. Ahora nos encontramos en una mejor posición para imaginarnos cómo las cortezas posterior-mediales podrían intervenir en la mente consciente. Aunque se trata de una parte bastante grande de la corteza cerebral, el poder de las cortezas posterior-mediales no radica en sus dominios territoriales, sino en las compañías que frecuentan. Las cortezas posterior-mediales reciben señales de las regiones de asociación sensorial de orden superior y de las regiones premotoras, y en gran medida las devuelven. Las áreas del cerebro ricas en ZCD, que tienen la clave de las combinaciones de información plurimodal, son de este modo capaces de enviar señales a las cortezas posterior-mediales.
y en general son respondidas con el envío de señales. Las cortezas posteriomediales también reciben señales de los núcleos subcorticales que intervienen en el estado de vigilia y a su vez envían señales a una diversidad de regiones subcorticales relacionadas con la atención, la recompensa y el refuerzo. En este punto se plantean dos cuestiones. Por un lado, ¿de qué tratan las señales recibidas? Y en segundo lugar, ¿qué hacen con ellas las cortezas posteriomediales? Si bien no lo sabemos a ciencia cierta, la gran desproporción entre la profusión y la fuerza de las proyecciones que van hacia las cortezas posteriomediales y el territorio real al que llegan esas proyecciones sugiere una respuesta. Las cortezas posteriomediales son principalmente territorios de bastante solera, es decir, territorios que es fácil pensar que contienen disposiciones y no mapas explícitos. Las cortezas posteriomediales no son modernas cortezas sensoriales iniciales como las de la visión y la audición, en las que se pueden ensamblar mapas detallados de cosas y acontecimientos. Digamos que en la galería de las cortezas posteriomediales no hay suficiente espacio de exposición para mostrar grandes cuadros o para el caso, para que haya un teatro de títeres. Pero eso es excelente, porque las cortezas que envían señales a las cortezas posteriomediales no son tan poco como las cortezas sensoriales iniciales. Al igual que sucede con la corteza posteriomedial, tampoco pueden exponer grandes cuadros o presentar teatros de títeres. Las cortezas emisoras de señales son también en gran medida disposicionales, ZCD, que contienen información grabada. A la vista del esquema anterior, es probable que las cortezas posteriomediales en su conjunto y los submódulos que las componen se comporten como RCD. Me imagino que la información que manejan las cortezas posteriomediales, así como sus asociados, solo puede reponerse reenviando las señales a otras RCD, miembros del club, que a su vez pueden enviar señales a las cortezas sensoriales iniciales, en las que se pueden elaborar y mostrar las imágenes, es decir, donde los grandes cuadros se pueden exponer y es posible desplegar los teatros de títeres. Las cortezas posteriomediales tienen una categoría jerárquica especial respecto de las demás RCD que se hallan interconectadas con ellas. La región de las cortezas posteriomediales se halla situada más arriba en el palo totémico y es capaz de intercambiar señales interactivas con los otros RCD. Entonces, ¿de qué modo las cortezas posteriomediales intervienen a la conciencia? La respuesta es que lo hacen colaborando en el ensamblaje de los estados del sí mismo autobiográfico. Un proceso que concibió de este modo. Actividades sensoriales independientes y motoras relacionadas con la experiencia personal habrían sido en su origen traducidas en mapas en las regiones cerebrales apropiadas, a escala cortical y subcortical, y los datos habrían sido registrados en ZCD y RCD. A su vez, las cortezas posteriomediales habrían constituido una RCD de orden superior sin parangón, interconectada con otras RCD. Esta configuración iba a permitir que la actividad en las cortezas posteriomediales accediera a conjuntos de datos más grandes y más disturbios, pero con la ventaja de que la orden de acceso provendría de un territorio pequeño y por tanto manejable en términos espaciales. Las cortezas posteriomediales podrían sustentar la constitución de despliegues momentáneos y transitoriamente cohesivos de conocimiento.
Si la configuración de las conexiones neuronales de las cortezas posteriormediales es digna de atención, no lo es menos su emplazamiento anatómico. Las cortezas posteriormediales se hallan situadas cerca de la línea mediana, de manera que la parte izquierda mira a la parte derecha, situada del otro lado de la línea mediana. Esta posición geográfica en el interior del volumen encefálico es conveniente para la conectividad, tanto de divergencia como de convergencia, relativa a la mayor de regiones del manto cortical, y es perfecta para percibir y recibir señales del tálamo y devolverlas como corresponde. Curiosamente, el emplazamiento también ofrece protección frente a un impacto externo, y como está irrigado por 3 vasos sanguíneos principales y separados, ello hace que las cortezas posteriormediales sean relativamente inmunes al tipo de daño vascular o trauma que podría destruirlas radicalmente. Tal como antes he mencionado, las estructuras relacionadas con la conciencia comparten varios rasgos anatómicos. En primer lugar, tanto a escala cortical como subcortical tienden a ser estructuras de gran antigüedad. Esto no debería sorprendernos, dado que si bien los inicios de la conciencia se remontan a una fecha menos lejana en el marco de la evolución biológica, no son en absoluto un acontecimiento evolutivo reciente. En segundo lugar, las estructuras tanto corticales como subcorticales tienden a situarse en la línea mediana o cerca de ella, y al igual que las cortezas posteriormediales suelen mirar a sus hermanas gemelas que se hallan situadas del otro lado, tal como sucede con los núcleos del tálamo y el hipotálamo, así como con los núcleos tegmentales del tronco encefálico. La edad evolutiva y la conveniencia de situación en relación a la distribución amplia y generalizada de la señal están aquí estrechamente correlacionadas. Las cortezas posteriormediales funcionan como locutoras de la red de RCD corticales, pero la función de las otras RCD, así como la importancia del sistema protosimismo, es tal que la conciencia es probable que se vea afectada, aunque no anulada, después de una hipotética destrucción de toda la región de las cortezas posteriormediales, dado que todas las demás RCD y el sistema del protosimismo no se han visto afectadas. La conciencia se restablecería, aunque no en su plenitud. La situación que caracteriza el estado avanzado de la enfermedad del Alzheimer, que describiré en la siguiente sección, es diferente en el sentido de que la lesión de las cortezas posteriormediales es prácticamente el punto culminante de un proceso que ha ido causando estragos graduales que, a su vez, han inutilizado otras RCD y el sistema del protosimismo. Otras consideraciones sobre las cortezas posteriormediales. La investigación sobre la anestesia. En algunos aspectos, la anestesia general es un medio ideal para investigar la neurobiología de la conciencia. Se trata de uno de los campos de la medicina en los que se han realizado avances espectaculares, que han permitido salvar la vida a millones de personas que de otro modo no hubieran podido ser intervenidas quirúrgicamente. A menudo se piensa que la anestesia general es como un analgésico, dado que sus efectos ciertamente impiden el dolor que causarían las heridas quirúrgicas, pero la verdad es que la anestesia impide el dolor de la manera más radical posible. Por lo general, suspende también la conciencia, no solo el dolor, sino todos los aspectos de la mente consciente. Aplicada en niveles superficiales, la anestesia reduce ligeramente la conciencia, dejando espacio a cierto aprendizaje inconsciente y a una ocasional irrupción
del procesamiento consciente. Niveles profundos de anestesia intervienen a fondo suspendiendo el proceso consciente y son, en realidad, variaciones farmacológicamente controladas del estado vegetativo o incluso del coma. Eso es precisamente lo que el cirujano necesita para trabajar en paz en el interior del corazón de su paciente o en la articulación de la cadera. El paciente tiene que estar lejos, muy lejos de todo, y tan profundamente dormido que el tono muscular sea como la gelatina y no pueda moverse. El estadio 3 de la anestesia es lo que se necesita. Y en ese estadio el paciente no oye nada, no siente nada y no piensa nada. Cuando el cirujano le habla, el paciente no responde. La historia de la anestesia ha proporcionado a los cirujanos numerosos agentes farmacológicos con que trabajar, y en la actualidad se está realizando el esfuerzo de buscar moléculas que sean más eficientes, conlleven mínimos riesgos y poca toxicidad. En general, la anestesia cumple su función aumentando la inhibición en los circuitos neuronales. Es algo que se puede lograr fortaleciendo la acción del GABA, ácido gamma aminobutírico, el principal neurotransmisor de acción inhibidora en el cerebro. La anestesia actúa hiperpolarizando las neuronas y bloqueando la acetilcolina, una molécula que desempeña un papel importante en la comunicación normal de una neurona con otra. Hace tiempo era habitual creer que los agentes anestésicos actuaban deprimiendo la función cerebral a todos los niveles, descomponiendo la actividad de las neuronas casi en todas partes. Sin embargo, estudios recientes han demostrado que algunos anestésicos funcionan de manera muy selectiva, ejerciendo su acción en lugares específicos del cerebro. Un caso ilustrativo es el propofol, tal como han mostrado los estudios realizados aplicando la técnica de la neuroimagen funcional. Este anestésico realiza su espléndida función actuando principalmente en 3 lugares: las cortezas posteriormediales, el tálamo y el tegmento del tronco encefálico. Si bien no se conoce cuál es la importancia de cada uno de estos lugares en la producción de la inconsciencia, la disminución en el nivel de la conciencia son correlativas a la disminución de la circulación regional de la sangre en las cortezas posteriormediales. Pero las pruebas van más allá del propofol. Otros anestésicos parecen tener efectos comparables como lo demuestra un examen exhaustivo. 3 áreas paramediales del cerebro que intervienen decisivamente en la construcción de la conciencia son deprimidas de forma selectiva por un anestésico como el propofol. La investigación sobre el sueño. El sueño es un marco natural para estudiar la conciencia, y los estudios sobre el sueño hicieron las primeras aportaciones a la comprensión del problema. Se ha demostrado de manera convincente que los ritmos electroencefalográficos, los patrones inconfundibles de la actividad eléctrica que genera el cerebro, se asocian con estadios específicos del sueño. Vincular el origen de los patrones electroencefalográficos a regiones cerebrales particulares es una tarea notoriamente difícil. Y aquí es donde la localización especial a través de las técnicas de neuroimagen funcional ha resultado útil para completar la descripción de conjunto. Utilizando las técnicas que permiten visualizar los procesos y las estructuras internas del cerebro, ha sido posible a lo largo de la última década examinar más de cerca regiones específicas durante diversos estadios del sueño. La conciencia se halla profundamente deprimida, por ejemplo,
Durante la fase de ondas lentas, también conocida como fase del sueño sin movimiento ocular rápido o NREM, se trata del sueño profundo que duermen los buenos y los justos, el sueño del que solo la cruel e inicua alarma de un despertador nos despierta. A esta fase del sueño se la conoce también como sueño sin actividad onírica, aunque la ausencia completa de sueño parece que solo se produce en la primera parte de la noche. Los estudios de neuroimagen funcional demuestran que en la fase de sueño de onda lenta, la actividad se reduce a una serie de regiones del cerebro, de manera más destacada en partes del tegmento del tronco encefálico, el núcleo pontino y el mesencéfalo. El diencéfalo, donde está el tálamo y el cerebro anterior basal o hipotálamo. Las partes laterales y medial de la corteza prefrontal, la corteza cingulada anterior, la corteza parietal lateral y en las cortezas posteriormediales. El patrón de reducción funcional en el sueño de ondas lentas es menos selectivo en la anestesia general. Tampoco tenía por qué ser el mismo patrón, pero al igual que sucede en la anestesia, no sugiere una depresión de la función en todos los niveles. El patrón incluye de forma destacada los tres correlatos de la elaboración de la conciencia: el tronco encefálico, el tálamo y las cortezas posteriormediales, y demuestra que los tres se hallan deprimidos. La conciencia se deprime también durante la fase caracterizada por el rápido movimiento, en la que la predominan los sueños. Pero el sueño REM permite que los contenidos oníricos entren en la conciencia, ya sea a través del aprendizaje y posterior recuerdo o a través de la llamada conciencia paradójica. Las regiones cerebrales cuya actividad decrece de manera más remarcable durante la fase REM son la corteza prefrontal dorsolateral y la corteza parietal lateral. Como era de prever, la disminución de la actividad de las cortezas posteriormediales es mucho menos marcada. En resumen, el nivel de actividad en las cortezas posteriormediales es más elevado en el estado de vigilia y menor mientras tiene lugar la fase del sueño caracterizada por las ondas lentas. Durante la fase REM del sueño, las cortezas posteriormediales funcionan como niveles intermedios. Resulta en cierto modo comprensible. La conciencia está en su mayor parte suspendida durante el sueño de ondas lentas. Durante el sueño, las cosas le suceden a un sí mismo. El sí mismo onírico no es, de luego, el sí mismo normal, pero el estado cerebral que lo acompaña parece que haga intervenir las cortezas posteriormediales. La intervención de las cortezas posteriormediales en la red neural por defecto. En una serie de estudios de generación de imágenes funcionales que utilizan tanto la tomografía por emisión de positrones como la resonancia magnética funcional, Marcus Reichel llamó la atención sobre el hecho de que cuando los sujetos están en reposo, es decir, cuando se dedican a una tarea que les exige centrar la atención, un subconjunto selectivo de regiones cerebrales parecen estar coherentemente activas. Cuando la atención es dirigida o se dirige hacia una tarea específica, la actividad de estas regiones decrece ligeramente, aunque nunca llega al grado que se observa, por ejemplo, en la anestesia. Este subconjunto de regiones incluye la corteza prefrontal medial, la unión temporoparietal, estructuras en la corteza temporal medial y anterior y las cortezas posteriormediales, regiones todas ellas que sabemos se hallan estrechamente interconectadas. Casi toda la atención conferida a las cortezas posteriormediales deriva de su pertenencia a este club de regiones. Reichel ha sugerido que la actividad de esta red representa un modo de funcionamiento por defecto, un modo que es alterado por tareas que requieren una atención dirigida hacia el exterior.
en las tareas que requieren una atención dirigida al interior o autoorientada, como por ejemplo en la recuperación de información autobiográfica o en ciertos estados emocionales. Hemos demostrado junto a otros investigadores que la disminución de la actividad en las cortezas posteriormediales es menos pronunciada o puede que no aparezca. De hecho, en este tipo de condiciones puede registrarse un aumento real. Algunos ejemplos son la evocación de recuerdos autobiográficos, el recuerdo de planes hechos para un futuro posible, una serie de tareas propias de la teoría de la mente y multitud de tareas que implican juicios sobre personas o situaciones en un contexto moral. En todas estas tareas tiende a haber un lugar más relevante de actividad, aunque no tan extenso. Otra área medial, situada en la parte anterior de la corteza prefrontal, sabemos que en términos neuroanatómicos es también una región de convergencia y divergencia. Rachel ha hecho hincapié en el aspecto intrínseco del modo de funcionamiento por defecto y lo ha relacionado muy razonablemente con el elevadísimo consumo de energía que lleva asociado este tipo de actividad en contraposición a la actividad motivada por estimulación externa. Con toda la probabilidad, las cortezas posteriormediales conforman la región con metabolismo más elevado de la corteza cerebral en su conjunto. Este hecho es asimismo compatible con el papel que reservó para las cortezas posteriormediales en la conciencia, a saber como integradoras, coordinadoras que permanecerían activas en todo momento, tratando de mantener conjuntos muy dispares de actividad de fondo dentro de un patrón coherente, como encaja un patrón oscilante del modo de funcionamiento por defecto, con la idea de que una región como la de las cortezas posteriormediales sirve a la conciencia. Posiblemente refleja la danza del fondo primer plano que lleva a cabo el sí mismo en el interior de la mente consciente. Cuando nos es preciso prestar atención a los estímulos externos, la mente consciente pone en primer plano el objeto que tiene bajo su mirada y deja que el sí mismo se retire al fondo. Cuando el mundo exterior no nos solicita, nuestro sí mismo se acerca más al centro del escenario y puede incluso moverse más hacia adelante. Cuando el objeto sujeto a examen es nuestra propia persona, sola o en su marco social. Investigación sobre enfermedades neurológicas. La lista de las enfermedades y trastornos neurológicos en que la conciencia se halla afectada es por fortuna breve. El coma y los estados vegetativos, ciertas clases de estados epilépticos y los llamados estados de mutismo asinético, que pueden ser causados por algunos accidentes vasculares cerebrales, por tumores y por los estadios terminales de la enfermedad de Alzheimer. En el coma y en el estado vegetativo, la afectación es radical, semejante a un golpe de almadena asestado intencionada e injustificadamente en un territorio del cerebro. La enfermedad del Alzheimer. El Alzheimer es una enfermedad que afecta exclusivamente a los seres humanos y uno de los problemas de salud más graves de la época moderna. A medida que hemos ido tratando de comprenderla y con ánimo más bien positivo, la afección ha pasado a ser, sin embargo, una fuente también de valiosa información acerca del cerebro, el comportamiento y la mente. Solo en esta época se están haciendo evidentes las aportaciones que la enfermedad del Alzheimer ha hecho a la comprensión de la conciencia. En la década de los 70 tuve por primera vez la oportunidad de hacer el seguimiento de muchos pacientes afectados por esta enfermedad, así como el privilegio de estudiar post-mortem sus cerebros, tanto de forma directa como microscópica. En aquella época, parte de nuestro programa de investigación estaba centrado en la enfermedad de Alzheimer, y mi colega y directo colaborador, Gary Hausen, era un destacado experto en neuroanatomía del cerebro afectado por Alzheimer.
Nuestra principal meta en aquellos días era entender cómo los cambios que se producían en los circuitos del cerebro afectado por Alzheimer podían causar el trastorno de la memoria que caracterizaba la enfermedad. La mayoría de pacientes afectados por la enfermedad de Alzheimer típica no presentan trastornos de conciencia en la fase inicial ni media de la enfermedad. Los primeros años de la enfermedad se caracterizan por defectos progresivos en la adquisición de nueva información factual y a la hora de recordar información factual previamente aprendida. Las dificultades en el juicio y en la orientación espacial son también frecuentes. En las fases más tempranas, sin embargo, el ataque de la enfermedad puede ser tan leve que se conservan la habilidad y dotes sociales y por un cierto espacio de tiempo se mantenga algo semejante a una vida normal. A principios de la década de los 80, nuestro grupo de investigación, del cual formaba parte Brad Jimin, determinó una causa razonable para el defecto de memoria factual que presentaba la enfermedad del Alzheimer. Los extensos cambios neuropatológicos que tenían lugar en la corteza etorrinal y en los campos contiguos de las cortezas del lóbulo temporal. El hipocampo, la estructura cerebral necesaria para poner a buen recaudo en alguna otra parte del cerebro los nuevos recuerdos relativos a hechos, se hallaba efectivamente desconectado de la corteza etorrinal y de la cabeza del lóbulo temporal anterior. En consecuencia, no era posible aprender nuevos hechos. Además, a medida que la enfermedad progresaba, las cortezas del lóbulo temporal anterior estaban tan dañadas que impedían el acceso a información factual única, previamente adquirida. De hecho, el fundamento de la memoria autobiográfica estaba erosionado y con el tiempo llegaba a desaparecer del mismo modo que en los pacientes con una destrucción masiva del lóbulo temporal, debida a la encefalitis por herpes simple, una infección viral cuyo embate compromete las neuronas. La especificidad celular de la enfermedad de Alzheimer era extraña. La mayoría, cuando no la totalidad de las neuronas de las capas 2 y 4 de la corteza etorrinal quedaban reducidas a meras lápidas. La mejor descripción de lo que queda de las neuronas después de que la enfermedad las transforme en ovillos neurofibriles. Esta lección selectiva conseguía producir un corte agudo como el que ocasiona una navaja en las líneas de acceso al hipocampo, que utilizaban la capa 2 a modo de relé para la transmisión de señales. Y para hacer la separación completa, la lección producía un corte igual de agudo en las líneas de salida del hipocampo, aquellas que utilizan la capa 4. No es de extrañar que la enfermedad de Alzheimer arrase la memoria de los hechos. A medida que la enfermedad progresa, sin embargo, junto con otras alteraciones selectivas de los procesos mentales, la integridad de la conciencia empieza a resistirse. Primero, el problema se halla predeciblemente limitado a la conciencia autobiográfica, dado que la memoria de los acontecimientos personales pasados no puede recuperarse de manera apropiada. El vínculo entre los acontecimientos actuales y el pasado vivido se vuelve ineficaz. En el procesamiento deliberativo en diferido se halla comprometido la conciencia reflexiva. Con toda probabilidad este trastorno, al menos en parte, se debe también a la disfunción del lóbulo temporal medial. En su inexorable avance, los estragos van más allá de los procesos autobiográficos, en los últimos estadios de la enfermedad de Alzheimer. En aquellos pacientes que habían recibido una buena asistencia médica y lograron sobrevivir más tiempo, se iba asentando de manera paulatina a un estado prácticamente vegetativo. La conexión del paciente con el mundo se iba reduciendo hasta aparecer individuos afectados por autismo asnético.
Los pacientes ejecutan un número cada vez menor de interacciones con el entorno físico y humano y responden cada vez menos a estímulos procedentes de su alrededor. Las emociones de estos pacientes permanecen mudas y su comportamiento lo denomina un ademán ausente, apático, vacío, descentrado, mudo. ¿Qué podría dar de este cariz último que toman los acontecimientos de la enfermedad de Alzheimer? No. ¿Es posible dar una respuesta definitivamente a esa pregunta? No lo es, porque a lo largo de los años de enfermedad hay varios focos de patología en el cerebro con Alzheimer, y la patología no se limita a la formación de ovillos neurofibrales. Pero hasta cierto punto el daño sigue siendo selectivo. Por ejemplo, la enfermedad no consume las secciones del cerebro en las que se elaboran las imágenes, a saber, las cortezas sensoriales iniciales de la visión y la audición, ni tampoco las regiones relacionadas con el movimiento en la corteza cerebral, los ganglios basales y el cerebelo. Por otro lado, nuestro grupo de investigación también consiguió determinar que entre algunas de las regiones relacionadas con la regulación de la vida, de las que depende el protopsimismo, que eran progresivamente dañadas, se cuenta no solo la corteza insular, sino también el núcleo parabraquial. Por último, otros sectores del cerebro ricos en RCD también muestran graves lesiones, y entre ellos ocupan un lugar destacado las cortezas posteriormediales. La razón por la que presto especial atención a estos hechos es que al principio de la enfermedad de Alzheimer, las cortezas posteriormediales muestran principalmente placas neuríticas, pero más adelante, en el curso de la enfermedad, la patología está denominada por deposiciones de ovillos neurofibrales, lápidas neuranas, antes mencionadas, que estaban sanas. La presencia masiva de estos ovillos en las cortezas posteriormediales sugiere que la operatividad de la región se halla gravemente comprometida. Éramos bastante conscientes de los importantes cambios patológicos que se producían en las cortezas posteriormediales, a las que en aquellos días nos referíamos como la corteza cingulada posterior y áreas contiguas, pero la observación clínica repetida de la conciencia deteriorada en la última fase del Alzheimer, en casos de deterioro focal en esta región y su peculiar emplazamiento anatómico, me llevó a preguntarme si las cortezas posteriormediales gravemente deterioradas podrían ser la gota que hacía colmar el vaso. ¿Por qué esta región se convierte en un blanco de la patología del Alzheimer? La razón podría ser perfectamente la misma que muchos años después invocamos para explicar la participación patológica dominante de las regiones mediales del lóbulo temporal en esa misma enfermedad. La corteza entorroneal y el hipocampo nunca dejan de funcionar cuando el estado de salud es normal. Trabajan noche y día interviniendo en el procesamiento de recuerdos factuales, iniciando y consolidando los registros de memoria. En consecuencia, la toxicidad celular local asociada a importante desgaste causa graves pérdidas en las valiosas neuronas de la región. El mismo razonamiento se aplica en gran medida a las cortezas posteriormediales, dada su intervención continuada a una diversidad de procesos relacionados con el sí mismo. En resumen, los pacientes en la última fase de la enfermedad de Alzheimer, con grave afectación de la conciencia, presentan un deterioro neuronal desproporcionado y, por tanto, la difusión de dos territorios cerebrales cuya integridad es necesaria para la conciencia normal. Las cortezas posteriormediales y el tegmento del tronco encefálico. Hay que ser prudentes en cuanto a la interpretación de estos hechos, ya que hay otros focos de disfunción en la enfermedad del Alzheimer, pero al mismo tiempo sería insensato no tener en cuenta esta evidencia. ¿Y qué decir de los propios pacientes en este último estadio de la enfermedad, cuando su cerebro recibe un nuevo mazazo? Hace tiempo consideré, y aún lo mantengo, que el nuevo deterioro resulta muy doloroso de presenciar para las personas más allegadas a ellos, pero para los pacientes es como una bendición.
En esta última etapa, los pacientes que presentan tal grado de deterioro de la conciencia no son conscientes de los estragos que la enfermedad les está causando. Se han convertido en los caparazones de los seres humanos que una vez fueron. Merecen nuestro amor y cuidado hasta el amargo final, pero por fortuna están libres ya, en cierta medida, de las leyes del dolor y del sufrimiento que siguen rigiendo para aquellos que los contemplan. El coma, el estado vegetativo y el contraste como el síndrome de desaferenciación. Los pacientes en coma no responden apenas a la comunicación procedente del mundo exterior, sumergidos como están en un profundo sueño en el que hasta la pauta de respiración parece a menudo anómala. No hacen gestos relevantes ni articulan sonidos significativos, ni mucho menos palabras. No hay pruebas de la presencia de ninguno de los componentes decisivos de la conciencia que he enumerado en el capítulo anterior. El estado de vigilia sin duda ha desaparecido y la mente y el sí mismo se suponen en principio ausentes en relación al comportamiento observable. Los pacientes en coma presentan a menudo deterioro en el tronco encefálico y a veces el deterioro invade también el hipotálamo. La mayoría de veces se trata de consecuencias de un accidente vascular cerebral. Sabemos que el deterioro debe estar localizado en la parte posterior del tronco encefálico, el tegmento y más en concreto en su nivel superior. El nivel superior del tegmento alberga los núcleos que intervienen en la regulación de la vida, aunque no aquellos que son indispensables para mantener la respiración y la función cardíaca. Dicho de otro modo, cuando la lesión afecta también al nivel interior del tegmento, el resultado es la muerte, no el coma. Cuando el daño cerebral se produce en la parte frontal del tronco encefálico, el resultado no es el coma, sino el síndrome de desaferenciación, un horrible cuadro clínico en el que los pacientes permanecen completamente conscientes pero paralizados casi por completo. Los pacientes solo pueden comunicarse parpadeando, a veces con un ojo solo, a veces a través del movimiento hacia arriba de un ojo. Con todo, los pacientes ven perfectamente bien cualquier objeto que se les acerca y coloca delante, y de este modo pueden leer, pueden oír perfectamente también y aprecian el mundo en sus mismos detalles. Su prisión es casi completa y solo les resulta tolerable gracias a un embotamiento de las reacciones emocionales de fondo, que en cierto modo transforma una situación terrorífica en una situación dolorosa aunque tolerable. Conocemos las experiencias únicas de estos pacientes gracias a unos pocos testimonios que una serie de pacientes sagaces y observadores tuvieron la valentía de prestarse a comunicar con ayuda de expertos. Los informes no fueron dictados por primera voz, sino por el parpadear de los ojos haciendo coincidir un parpadeo con una letra. Yo acostumbraba a pensar que la enfermedad de Lou Gehrig, la esclerosis lateral amiotrófica, era la más cruel de todas las enfermedades neurológicas, pues en esta enfermedad los pacientes pierden gradualmente la capacidad de moverse, de hablar y al final de tragar, sin perder la conciencia. Pero cuando vi a mi primer paciente afectado por el síndrome de desaferenciación, me di cuenta de que este consciente encierro en vida en el cuerpo era aún peor. Los dos mejores libros que han escrito pacientes afectados por el síndrome son pequeños y simples, pero ricos desde un punto de vista humano. Uno de ellos, el que escribió Jean-Dominique Bauby, se convirtió en el guión de una película sorprendentemente exacta que dirigió el pintor Julien Chablin, llamado La escafandra y la mariposa, que ofrece a los no especialistas un documental bien realizado sobre la enfermedad. A menudo el coma transita hacia un cuadro clínico, algo más moderado como es el estado vegetativo. Los pacientes permanecen inconscientes, pero tal como antes señalamos, la situación en que se hallan difiere del coma en dos aspectos. En primer lugar, los pacientes presentan alternancia de sueño-vigilia, y cuando se produce el sueño o la vigilia, se acompaña de su patrón característico. Así,
Durante la parte del ciclo en que están despiertos, los pacientes pueden tener los ojos abiertos. En segundo lugar, los pacientes presentan algunos movimientos y pueden responder con movimientos pero no responden con el habla, y los movimientos que realizan no tienen especialidad alguna. El estado vegetativo puede evolucionar hacia la recuperación de la conciencia o permanecer estable, en cuyo caso se denomina estado vegetativo persistente. Además del deterioro causado en el tegmento del tronco encefálico y el hipocampo, que es la patología típica del coma, el estado vegetativo puede ser el resultado de una lección del tálamo e incluso una lección generalizada de la corteza cerebral o de la materia blanca subyacente. ¿Cómo se relacionan el coma y el estado vegetativo con el papel de las cortezas posteriormediales? Dando que las lecciones son causantes de estos cuadros clínicos, se hallan localizadas en otras partes. Esta fue precisamente la pregunta que abordaron los estudios de imaginería funcional, que se plantearon como objetivo investigar los cambios funcionales en el cerebro de pacientes que presentaban estos cuadros clínicos, tenían un carácter generalizado o restringido. Las zonas habituales aparecían como sospechosas a medida que la reducción de las principales funciones del tronco encefálico, el tálamo, y las cortezas posteriormediales las ponían de manifiesto, pero la reducción del ritmo metabólico de la glucosa que se apreciaba en las cortezas posteriormediales era especialmente acusada. Pero hay otro hallazgo relevante que reseñar. Los pacientes en coma habitualmente mueren o mejoran de una manera muy tímida, evolucionando hacia un estado vegetativo persistente. Algunos pacientes, sin embargo, son más afortunados y dejan atrás de manera paulatina su estado de conciencia profundamente deteriorada, y a medida que lo hacen, los cambios más significativos en el metabolismo del cerebro ocurren en las cortezas posteriormediales. Esto sugiere que el nivel de actividad en esta región se halla bien correlacionado con el nivel de conciencia. Dado que las cortezas posteriormediales concentran tanta actividad metabólica, nos podríamos sentir tentados a estimar este hallazgo como resultado de una mejora general de la actividad cerebral, si bien podemos admitir que las cortezas posteriormediales podrían mejorar en principio simplemente debido a su elevado metabolismo. Eso no explicaría, sin embargo, por qué se recobraba la conciencia al mismo tiempo. Nota final sobre las patologías de la conciencia. Las patologías de la conciencia han proporcionado importantes indicadores en la delineación de una neuroanatomía de la conciencia y han sugerido aspectos de los mecanismos propuestos para la construcción del sí mismo central y el sí mismo autobiográfico. Tal vez sea útil finalizar estableciendo un vínculo transparente entre la patología humana y las hipótesis que se han presentado antes, dejando a un lado las alteraciones de la conciencia que surgen naturalmente del sueño o son inducidas por la anestesia bajo control médico. La mayoría de alteraciones de la conciencia son resultado de una difusión cerebral profunda de un tipo u otro. En algunos casos el mecanismo es químico, como en la sobredosis de diversos fármacos, entre ellos la insulina que se administra para el tratamiento de la diabetes, así como con los niveles excesivamente altos de glucosa en sangre en el caso de la diabetes no tratada. El efecto de estas moléculas químicas es tanto selectivo como generalizado. Con un tratamiento a tiempo y adecuado, sin embargo, las afecciones son reversibles. Por otro lado, el daño estructural causado por traumatismos craneales, apoplejía, accidentes cerebrovasculares o ciertas enfermedades degenerativas a menudo producen trastornos de la conciencia, de lo que es poco probable esperar una completa recuperación. Además, en algunas situaciones, la lección cerebral puede también producir crisis o ataques que durante o después de sufrirlos suelen llevar a estados alterados de conciencia. Casos de coma y de estado vegetativo debido a la lección del tronco encefálico ponen en peligro el protosimismo y el sí mismo autobiográfico. En lo esencial, las principales estructuras del protosimismo quedan destruidas o gravemente dañadas, de manera que no pueden generar sentimientos primordiales ni sensaciones de lo que ocurre.
Un tálamo y una corteza cerebral intactos no bastan para compensar el colapso del sistema del sí mismo central. Este tipo de cuadros clínicos sugieren la preeminencia jerárquica del sistema del sí mismo central y la completa dependencia del sistema del sí mismo autobiográfico con respecto al sistema del sí mismo central. Esto es importante señalarlo, dado que la inversa no es cierta. El sí mismo autobiográfico puede quedar, a resultas de una elección, gravemente comprometido, mientras el sí mismo central queda por lo demás intacto. Casos de coma o de estado vegetativo persistente en el que los más fuertes de elección, en lugar de afectar el tronco encefálico, compromete la corteza, el tálamo o la conexión de estas estructuras con el tronco encefálico. Lejos de destruir al sí mismo central, pueden provocar disfuncionalidad. De este modo se puede explicar la progresión de algunos de estos casos hacia una conciencia mínima. La recuperación de algunas actividades relacionadas con la mente inconsciente, los casos de mutismo asinético y de automatismo epiléptico después de un ataque convulsivo causan afectaciones reversibles del sistema del sí mismo central y una consiguiente alteración del sí mismo autobiográfico. Algunos comportamientos apropiados se hallan presentes y bien son autómicos. Sugieren que los procesos mentales no han quedado en absoluto anulados. Cuando aparecen de manera independiente trastornos del sí mismo autobiográfico, al tiempo que el sistema de sí mismo central permanece, por otra parte, intacto, la causa es algún aspecto de difusión de la memoria. Una amnesia adquirida. La causa más importante de amnesia es la enfermedad que acabamos de tratar, el Alzheimer. Aunque hay otras causas que van desde la encefalitis viral y la agnoresia aguda. En los casos de parada cardiorrespiratoria, en los casos de amnesia, se produce una considerable alteración de los recuerdos únicos que se corresponden al propio pasado del sujeto y a sus planes de futuro. Obviamente los pacientes con lesiones de la región del hipocampo y el área entorrinal, cuya capacidad para elaborar nuevos recuerdos se haya afectada, sufren de una pérdida progresiva de campo de atención. Más grave es la situación de los pacientes cuya lesión cerebral abarca no solo las regiones del hipocampo entorrinal, sino también las regiones de su alrededor y de más allá de las cortezas entorrinales. En el sector anterior del lóbulo temporal, este tipo de pacientes parecen estar plenamente conscientes, tanto que son incluso conscientes de que no pueden recordar. Sin embargo, el grado en que pueden evocar su biografía, junto con toda la información social de la que es portadora, se reduce en mayor o menor medida. El material con el que se puede montar el sí mismo autobiográfico es más pobre, ya sea porque no puede producirse a partir de recuerdos pasados o porque siempre que consigue producirse no es posible coordinarlo de manera adecuada y liberarlo en el sistema del proto-sí mismo, o quizás en ambas cosas. La anosognosia. Los pacientes afectados por anosognosia no logran integrar la información correspondiente a la parálisis en el proceso en curso de su historia vital. La biografía de estos pacientes no ha sido, por decirlo así, actualizada para este tipo de hechos, aunque saben, por ejemplo, que han sufrido un accidente vascular cerebral y que se hallan ingresados en un hospital. Este olvido literal de realidades tan patentes es el responsable de la aparente indiferencia que sienten hacia su estado de salud y de una falta de motivación para participar en la rehabilitación que tanto necesitan. Debo añadir que cuando los pacientes sufren una lesión similar en el hemisferio cerebral izquierdo, el cuadro que presentan nunca es el de anosognia. Dicho de otro modo, el mecanismo a través del cual actualizamos nuestras biografías en relación a los aspectos de nuestro cuerpo que tienen que ver con el sistema musculoesquelético necesitan de las cortezas somatosensoriales
agregadas que se hallan situadas en el hemisferio cerebral del lado derecho. Los ataques convulsivos que surgen en este mismo sistema pueden dar lugar a una afección curiosa y afortunadamente transitoria. La asomatognosia. Los pacientes conservan un sentido del sí mismo y retienen aspectos de la percepción visceral, pero de repente y por un breve espacio de tiempo no son capaces de percibir los aspectos musculoesqueléticos. Un último comentario en relación a las patologías de la conciencia. En fecha reciente se ha sugerido que las cortezas insulares serían la base de la aparición consciente de los estados anímicos y por extensión de la conciencia. De una hipótesis así se diría que la lección bilateral de las cortezas insulares causaría una devastadora alteración de la conciencia. Sabemos gracias a las observaciones directas que no ocurre así y que los pacientes con una lección insular bilateral tienen un sí mismo central normal y mentes conscientes perfectamente activas.